El conserje susurra, hay una cámara en tu oficina. Un millonario desenmascara a su prometido espía. Primera parte, un susurro en la noche. La torre de cristal de Thorntech se alzaba en el corazón de la ciudad, reflejando las luces de neón de sus imponentes vallas publicitarias. En el piso 50, Damien Thorne, de 35 años, se asomaba a la ventana de su oficina, contemplando el tráfico, que brillaba como rayos de luz en movimiento. Como director ejecutivo de Thorntech, la empresa líder mundial en ciberseguridad, conocida por su tecnología de cifrado inquebrantable, Damien se preparaba para anunciar un contrato gubernamental multimillonario que catapultaría a su empresa al escenario internacional. Su traje gris a medida se ajustaba a su alta figura, y su rostro cincelado permanecía estoico, frío, con profundos ojos azules que reflejaban una soledad serena e insondable. El éxito lo había llevado a la cima, pero pocos sabían que Damien cargaba con las cicatrices de hacía 10 años, cuando sus padres murieron en un accidente de coche. Había construido Thorntech sobre las cenizas de ese dolor, pero incluso ahora a veces se preguntaba si huía de algo o si corría hacia algo. En la sala de prensa, el aire vibraba con energía. Periodistas de todas partes se habían reunido, con las cámaras destellando y las luces parpadeando como un concierto de luces estroboscópicas. Damien se paró frente al espejo en la sala verde, comprobando su aspecto. No le importaban estos acontecimientos, tantas miradas, tantas preguntas, pero era parte del juego, y Damien siempre jugaba para ganar. Una pequeña mano le tocó el hombro, sacándolo de sus pensamientos. Elena Bass, su prometida, le sonrió a través del reflejo del espejo. «Tienes la corbata torcida», dijo ella con voz suave como el viento otoñal. Sus dedos ajustaron la corbata de seda azul marino con precisión, rozándola contra su pecho. «¿Mejor?», preguntó ella, con los ojos brillantes como un cielo estrellado. Damien rara vez sonreía, pero en ese momento, la comisura de sus labios se curvó. «Siempre haces que las cosas mejoren, Elena», dijo, colocando su mano sobre la de ella, sintiendo la calidez de sus delicados dedos. Elena Bass, de 29 años, era la imagen de la perfección. Unas suaves ondas marrones enmarcaban sus hombros, sus inteligentes ojos marrones brillaban con ingenio, y su sonrisa podía derretir a cualquiera. Tenía un MBA de una prestigiosa universidad y había trabajado para una importante firma financiera antes de conocer a Damien en una conferencia tecnológica. A partir de entonces, se convirtieron en la pareja ideal de los medios, el frío millonario tecnológico y la mujer que le derritió el corazón. En tan solo 3 semanas, su compromiso formal se celebraría, y el mundo parecía listo para un final de cuento de hadas. Comenzó la conferencia de prensa. Damien subió al podio. Su voz profunda y firme describió el nuevo sistema de cifrado de Thorntech, una defensa tan avanzada que prometía proteger los datos contra todas las ciberamenazas. Los reporteros escucharon atentamente. Algunos tomaron notas mientras otros levantaban la mano con preguntas. ¿Cómo puede Thorntech garantizar que este sistema es realmente invulnerable?, preguntó un reportero. Damien esbozó una leve sonrisa de confianza. «Si revelo ese secreto, no seré Damien Thorne», respondió, provocando risas entre el público. En la primera fila, Elena aplaudió efusivamente, con la mirada fija en él. Llevaba un elegante vestido de seda roja, llamativo, pero sin ostentación, como si hubiera nacido para estar a su lado. Tras la conferencia, una multitud se abalanzó sobre Damien para felicitarlo. Se abrió paso entre ellos, buscando a Elena. Ella estaba parada en un rincón, con una copa de vino en la mano, sonriendo mientras él se acercaba. «Lo hiciste más que genial, Damien Thorne», bromeó. «Pero no dejes que se te suba a la cabeza». Damien soltó una extraña carcajada. «¿Arrogante? Eres el único que se atrevería a llamarme así». Elena ladeó la cabeza y le entregó un pequeño regalo envuelto en papel de regalo. «Esto es para ti», dijo, con los ojos brillantes de emoción. Damien lo abrió y encontró un viejo cuaderno encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas por el tiempo, como si cada una escondiera una historia. «Lo encontré en un mercadillo esta mañana», explicó. «Me hizo pensar en ti, simple pero profundo, como la forma en que escondes tu corazón». Damien hojeó el libro, sus dedos rozando la tinta descolorida. Por un momento, sintió como si Elena hubiera tocado su parte más oculta, la parte que nunca dejaba ver. Salieron juntos de la torre, de la mano, con los flashes siguiéndolos. El coche de Damien esperaba,
pero él se detuvo y llevó a Elena a un rincón oscuro del edificio. Gracias por estar aquí, dijo en voz baja. Por todo. Elena sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. No tienes que agradecerme, Damien. Solo quiero que seas feliz. En ese momento, bajo el suave resplandor de la ciudad, Damien creyó haber encontrado la pieza que le faltaba en la vida. Era casi medianoche cuando Damien regresó a la sede de Thorntech. Había olvidado una memoria USB con documentos cruciales para una reunión con inversores a la mañana siguiente. La torre estaba en silencio, solo llena del suave zumbido del aire acondicionado y la tenue luz de las luces del pasillo. Damien entró en el ascensor con la vista cansada, pero aún alerta. Odiaba volver a esa hora. El vasto y vacío espacio del piso 50 siempre lo hacía sentir más solo. Esta torre era su triunfo, pero también le recordaba constantemente que no tenía a nadie. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Damien oyó el suave sonido de una escoba barriendo el suelo de mármol. El señor Jonas, el portero de la torre desde hacía mucho tiempo, estaba trabajando. De unos 60 años, Jonas era un hombre delgado, de cabello blanco como la nieve y ojos castaños profundos que parecían observarlo todo con una agudeza asombrosa. Damien había oído rumores entre los empleados de que Jonas era un misterio, había trabajado en el edificio incluso antes de que lo adquiriera, pero casi no se sabía nada de él, salvo que siempre era puntual y nunca se quejaba. Damien asintió con su habitual asentimiento, pero Jonas se detuvo de repente, con la escoba en alto. Señor Damien, dijo con voz baja y ronca, casi un susurro. Damien se giró ligeramente sorprendido. Jonas rara vez decía más que unas pocas palabras. ¿Qué pasa, señor Jonas?, preguntó Damien, acercándose. Jonas miró a su alrededor como si temiera que alguien lo oyera, y luego le indicó a Damien que lo siguiera a un rincón oscuro cerca de la escalera de emergencia. Hay una cámara en tu oficina, dijo en voz baja. Tan silencioso que Damien tuvo que inclinarse para captar sus palabras. Ninguna instalada por la empresa. Un escalofrío recorrió la espalda de Damien. ¿Una cámara? ¿Estás seguro?, preguntó, sin poder ocultar la sospecha en su voz. Jonas asintió, con la mirada fija en Damien. Yo era ingeniero de seguridad. Antes de aceptar este trabajo, dijo, con la voz teñida de una tristeza distante, como si el pasado aún persistiera como una herida abierta. Diseñaba sistemas de seguridad para grandes empresas. Sé cómo son los equipos. La semana pasada vi una figura extraña merodeando cerca de tu oficina a altas horas de la noche. Ayer volví a revisar y lo encontré. Una microcámara escondida detrás de la estantería. Muy sofisticada. No era algo que un aficionado pudiera lograr. Damien frunció el ceño, con el corazón latiendo más rápido. Thorntech era una empresa de ciberseguridad protegida por sistemas de vanguardia que él supervisaba personalmente. ¿Una cámara oculta en su oficina? Eso era casi imposible a menos que viniera de alguien de adentro o muy cercano a él. ¿Por qué no informaste a seguridad?, preguntó Damien con voz gélida, aunque una tormenta de dudas lo atormentaba. Jonas se encogió de hombros, sus ojos parecían atravesar a Damien. No confío en nadie aquí, excepto en ti, y no me gustan los secretos. Deberías echarle un vistazo. Damien abrió la boca para preguntar más, pero Jonas volvió a su escoba como si la conversación nunca hubiera sucedido. Que duerma bien, señor, dijo con calma, y luego desapareció por el pasillo en penumbra, su frágil figura se perdió entre las sombras. Damien se quedó solo, sintiendo como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido. Una cámara en su oficina. ¿Quién lo puso ahí? ¿Un competidor? ¿Un empleado traidor? Oh. Negó con la cabeza, apartando el pensamiento de Elena. Ella no podía estar involucrada. Era la única persona en quien confiaba, la única que había derribado los muros que rodeaban su corazón. Entró en su oficina, recorriendo con la mirada la estantería de roble que Jonas había mencionado. No la tocó, pues no quería revelar que lo sabía. En cambio, sacó la memoria USB de un cajón, cerró la puerta con llave y se fue. Pero mientras estaba sentado en su coche, el susurro de Jonas resonó en su mente. La imagen de Elena ajustándole la corbata, su radiante sonrisa, el viejo cuaderno de cuero, todo se repetía en su memoria, ahora envuelto en una tenue sombra de duda. Damien aferró el volante,
con la mirada ensombrecida. Sabía que no dormiría esta noche. Estás viendo Historias del alma, donde cada relato susurra amor, sanación y esperanza. Si crees que hasta el más pequeño gesto de bondad puede cambiar una vida, y que el amor suele llegar cuando menos lo esperamos, no olvides suscribirte y formar parte de nuestro viaje. Quédense con nosotros. La historia apenas comienza. Segunda parte, sospecha e investigación. Damien estaba sentado solo en su oficina. El brillo de la pantalla de su computadora proyectaba sombras nítidas en su rostro, resaltando cada línea. Habían pasado 3 días desde la advertencia susurrada de Jonas, pero las palabras aún resonaban en su mente como un estribillo inquietante. Hay una cámara en tu oficina, no de la empresa. No había tocado la estantería de roble donde Jonas afirmaba que estaba escondido el dispositivo, pues no quería alertar a quien pudiera estar vigilándolo. Thorntec era su fortaleza, equipada con ciberseguridad de vanguardia, vigilancia en cada rincón y un equipo cuidadosamente seleccionado de ingenieros de élite. La idea de tener un dispositivo espía en su oficina privada no era solo una amenaza, sino un insulto. Abrió su portátil, recorriendo el teclado con los dedos mientras revisaba los registros de acceso de los sistemas de seguridad del edificio. No hay indicios de una filtración, ni alertas, ni irregularidades en el tráfico interno de datos. Eso solo podría significar una de dos cosas, o el responsable era un genio tecnológico, o contaba con ayuda interna. Damien se recostó, recorriendo la habitación con la mirada. La estantería de roble permanecía silenciosa en un rincón, como un testigo mudo. Quiso destrozarla en ese mismo instante, arrancar el secreto de su escondite, pero su instinto le decía que esperara. Si alguien lo observaba, necesitaba actuar con paciencia y cautela, como un depredador. Su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. El nombre de Elena iluminó la pantalla. Dudó, con el dedo sobre el botón de respuesta. La imagen de ella arreglándole la corbata en la rueda de prensa. Su radiante sonrisa al regalarle la vieja libreta, todo volvió a su mente. Pero las palabras de Jonas cortaron esos recuerdos como una cuchilla. Negó con la cabeza, reprendiéndose en silencio por dejar que la duda se apoderara de él. Elena no podía estar involucrada. Ella era la única a la que había dejado entrar en su mundo protegido. Respondió la llamada. Damien, ¿sigues en la oficina? La voz de Elena era suave, con un deje de preocupación. Es tarde. Deberías descansar. Damien sonrió, aunque no le llegó a los ojos. Estoy terminando algunas cosas. ¿Cómo estás? Ya estoy en casa, respondió juguetonamente. Me acabo de preparar una taza de té, pero no sabe igual sin ti. ¿Estás libre mañana? Quiero llevarte a un sitio. Solo nosotros dos. Una calidez le recorrió el pecho al oír sus palabras, pero también un atisbo de sospecha. ¿Por qué llamar ahora? ¿Sabía que estaba en la oficina? Me parece bien, dijo con calma, analizando cada palabra. Revisaré mi agenda y te escribiré luego. Elena se rió entre dientes. No te mates trabajando, Damien. Te necesito sano y salvo para nuestra fiesta de compromiso. Se despidieron y Damien colgó el teléfono, con el rostro ensombrecido. Se levantó y caminó hacia la estantería. Apagó la lámpara del escritorio y usó la linterna de su teléfono para examinar los estantes. Manuales técnicos y biografías empresariales estaban perfectamente ordenados, sin una sola mota de polvo fuera de lugar. Lentamente, movió la luz por la superficie, buscando algo fuera de lugar. En la esquina trasera, tras un grueso libro de criptografía, encontró un diminuto dispositivo, no más grande que una moneda, perfectamente incrustado en el borde interior del estante. Una cámara. Jonas tenía razón. Era tan discreto que ni siquiera los sistemas de seguridad de vanguardia de Thorntec lo detectaron. A Damien se le aceleró el pulso, pero no tocó el dispositivo. En cambio, regresó a su escritorio, abrió un cajón y sacó un escáner de señales, una herramienta de su propio diseño, diseñada para detectar tecnología de grabación encubierta. El escáner emitió un pitido, confirmando una transmisión activa. No solo estaba grabando, sino enviando datos. Damien se sentó con una opresión en el pecho. Alguien lo observaba, rastreando sus movimientos, sus decisiones. Reuniones privadas sobre contratos gubernamentales,
planes de desarrollo tecnológico, incluso momentos íntimos. Todo posiblemente grabado. Pensó en la noche en que le propuso matrimonio a Elena. Justo aquí, en esta oficina, de rodillas, con el corazón latiendo de alegría. La idea de que alguien más hubiera presenciado ese momento sagrado le hacía hervir la sangre, pero se obligó a respirar. La ira no resolvería esto. Necesitaba hechos. Necesitaba pruebas. Inició un programa de análisis de redes e introdujo un código maestro de acceso para rastrear el tráfico de datos a través de los sistemas internos de Torrentes. Si la cámara transmitía, los datos debían pasar por un nodo de la empresa o ser redirigidos a otro lugar. En cuestión de minutos, localizó un extraño flujo de datos cifrados procedente del piso 50 y dirigido a un servidor externo desconocido. Damien entrecerró los ojos. Alguien había burlado su sistema, el que había construido para ser invulnerable. Registró la dirección IP sospechosa, anotándola para su posterior rastreo. Pero no haría nada al respecto por el momento. Si quien instaló la cámara se daba cuenta de que la había encontrado, cambiaría de estrategia. Se giró hacia la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como luciérnagas en la noche. Jonas volvió a recordar al portero de mirada penetrante con un pasado misterioso. El hombre era ingeniero de seguridad. Eso explicaba cómo vio la cámara, pero no por qué había decidido contárselo a Damien y a nadie más. No confío en nadie aquí excepto en ti. Las palabras de Jonas resonaban en su cabeza. ¿Qué sabía Jonas que él no supiera? ¿Y por qué se había arriesgado a involucrarse? Damien sacó su teléfono y le escribió un mensaje corto a Elena. Mañana estoy libre. Llévame a donde quieras. Le dio a enviar, aunque no esperaba respuesta. En su mente, su sonrisa se desvaneció junto a la imagen de la cámara oculta. Se odió por ello, pero la semilla de la duda se había plantado, una grieta en el cristal de su mundo perfecto. Damien apagó su ordenador, cerró la oficina con llave y salió al pasillo. En algún lugar entre las sombras, aún podía oír el suave ritmo de la escoba de Jonas barriendo el suelo como un metrónomo fantasmal contando los segundos hacia una verdad que podría no ser bienvenida una vez descubierta. Damien estaba sentado en su ático, con las luces de la ciudad derramándose por los altos ventanales y proyectando largas sombras sobre el suelo de madera. Eran casi las 10 de la noche, pero su mente era un nudo en la cabeza. La diminuta cámara oculta tras la estantería de la oficina, el misterioso flujo de datos cifrados que se enviaba a un servidor desconocido, eran piezas de un rompecabezas que aún no formaban una imagen completa. Había pasado todo el día analizando los sistemas de seguridad de Torrentes, pero cuanto más investigaba, más frágil parecía su supuesta fortaleza impenetrable. Y luego estaba Elena, la mujer que amaba, la que días atrás creía que era la pieza que le faltaba en la vida. Pero la advertencia susurrada de Jonas había sembrado la sospecha, y ahora esa semilla crecía, por mucho que intentara sofocarla. El timbre sonó, sacándolo de sus pensamientos. Damien se levantó, se alisó la camisa y abrió la puerta. Elena estaba allí con un abrigo de lana beige, su cabello castaño suelto sobre los hombros y sus ojos brillando a la luz del pasillo. Dijiste que querías ir a algún sitio, solos los dos, dijo con una suave sonrisa, sosteniendo una bolsita de papel. Pensé que esta noche sería perfecta, y traje para cenar sopa de calabaza, tu favorita. Damien sintió una opresión en el pecho. Sopa de calabaza, el plato reconfortante que su madre solía preparar cuando era niño. Se lo había contado a Elena una vez, en un raro momento de vulnerabilidad. Ella lo recordaba, siempre encontraba la manera de sacarlo de la fría coraza que lo cubría tan bien. Siempre me sorprendes, dijo Damien con voz firme, aunque sus ojos la observaban detenidamente, buscando cualquier señal de engaño. Elena entró y dejó la bolsa en la encimera de la cocina, sacando 2 tazones humeantes de sopa. Te ves tensa, dijo con suave preocupación. ¿El trabajo te está afectando otra vez? ¿O es por ese contrato del gobierno? Inclinó la cabeza, con la mirada penetrante y silenciosa. Damien sintió una punzada de alerta. Le preguntaba sobre el trabajo, algo que hacía a menudo, pero esa noche la pregunta le pareció fuera de lugar, demasiado directa. Decidió ponerla a prueba. Hay un nuevo proyecto, dijo, sentándose frente a ella y tomando una copa de vino para disimular su inquietud.
La tecnología de vanguardia podría cambiar la forma en que protegemos los datos, pero aún se está probando material muy sensible. La observó atentamente, evaluando cada reacción. Elena asintió, tomó un sorbo de agua, sin apartar la mirada de él. Suena fascinante, dijo en voz baja, pero sabes que no entiendo mucho de tecnología. Solo quiero que tengas cuidado y no te exijas demasiado. Ella sonrió y extendió la mano para tocarle suavemente. Ya casi llega la fiesta de compromiso, Damien. Necesito a mi novio sano y salvo. Su sonrisa iluminó la habitación, pero Damien no podía quitarse esa idea de la cabeza. ¿Intentaba distraerlo? Comieron en un silencio tranquilo y confortable, pero la mente de Damien era un torbellino. Cada palabra, cada mirada, cada movimiento de Elena era analizado minuciosamente. ¿Su pregunta era inocente o intencionada? ¿Ese gesto de cariño era genuino o calculado? Odiaba pensar así. Elena era la única persona que había traspasado sus muros. Conocía todos sus secretos, como que le encantaba sentarse junto a la ventana cuando llovía, o que la sopa de calabaza le recordaba a su hogar. Pero si estaba involucrada con una cámara oculta, si ella era la traidora, entonces todos esos momentos eran parte de una actuación. Damien, dijo Elena de repente, sacándolo de su espiral. Se quedó de pie junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. ¿Alguna vez has pensado en bajar el ritmo? ¿Dejar el trabajo un rato? ¿Vivir para ti? Su voz era suave, pero con un tono distante, como si hablara más consigo misma que con él. Damien se levantó y se unió a ella. ¿Qué quieres decir?, preguntó en voz baja. Elena se volvió hacia él, con una pizca de tristeza en la mirada. A veces temo que quieras a Thorntek más que a mí, que sea todo tu mundo y yo solo una visitante. Soltó una risita, intentando alegrar el ambiente, pero Damien sintió que algo se quebraba en su pecho. Sus palabras eran dolorosamente sinceras, pero ¿era esa sinceridad real o estaba jugando un juego más profundo? Eres mi mundo, dijo con voz ronca. Le tomó la mano, sintiendo la familiar calidez de su piel. Pero mientras la sostenía, la imagen de la cámara oculta volvió a cruzar su mente. Quería creerle. Quería abrazarla y dejar que las dudas se disiparan. Pero la lógica no se lo permitía. ¿Por qué no descansas un poco?, dijo, guiándola hacia el sofá. Yo limpiaré. Elena asintió y se inclinó, besándolo en la mejilla antes de irse. Cuando la puerta del dormitorio se cerró con un clic, Damien se quedó solo en la cocina, contemplando el resto del tazón de sopa. El sabor a calabaza persistía en sus labios, pero ahora tenía un sabor amargo, teñido de sospecha. Volvió a su portátil e inició el software de rastreo. El flujo de datos de la cámara oculta seguía activo, seguía transmitiéndose. Aún no había descifrado el cifrado. Necesitaba tiempo. Necesitaba pruebas. Pero más que nada, necesitaba saber si la mujer que amaba era la responsable de todo. Damien apretó los puños, con una mirada oscura e impasible. Encontraría la verdad, aunque lo destruyera. Damien estaba sentado en la sala de control de Thorntek, una cámara sellada en las profundidades del edificio donde solía probar nuevas tecnologías de seguridad. El gran monitor frente al mostraba interminables líneas de código, con un brillo azul que contrastaba con la tensión que se reflejaba en su rostro. Habían pasado 3 días desde que encontró la microcámara escondida tras la estantería de su oficina. 3 días desde que la duda sobre Elena había echado raíces, a pesar de sus esfuerzos por destruirla. La conversación de la noche anterior, su sopa de calabaza, la mirada seria en sus ojos cuando le preguntó si alguna vez había pensado en bajar el ritmo, aún le retorcía el pecho como un cuchillo. Pero la razón había triunfado. Necesitaba la verdad, y la cámara era la clave. Damien había copiado el flujo de datos de la cámara a un servidor privado, desconectado de la computadora central de Thorntek, para evitar ser detectado. No quería que quienquiera que estuviera detrás de la vigilancia, quienquiera que fuese, supiera que los estaba siguiendo. Su software de análisis, desarrollado por él mismo y clasificado, estaba rompiendo el cifrado. Líneas de código parpadeaban y se movían, como secretos que se desvelaban solos. Después de casi 1 hora, apareció un mensaje en la pantalla. Descifrado completo. Damien respiró hondo, con el dedo suspendido sobre el teclado.
Lo que estaba a punto de ver podría cambiarlo todo. Abrió la carpeta de datos. Aparecieron decenas de archivos de vídeo, con fecha y hora de los últimos 6 meses. Se le aceleró el pulso al revisarlas. Las imágenes mostraban todo lo que ocurría en su oficina, reuniones privadas con su equipo de ingeniería, conversaciones confidenciales sobre contratos gubernamentales, incluso momentos en los que estaba sentado solo, mirando por la ventana, absorto en sus pensamientos. Entonces lo vio. Un vídeo del 14 de marzo, el día en que le propuso matrimonio a Elna. Hizo clic. La pantalla se iluminó con el momento en que se arrodilló, con un anillo en la mano, y Elena de pie frente a él, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Ella asintió, abrumada. Era el momento más íntimo y personal de su vida. Y alguien lo había visto, lo había grabado. Damien apretó los puños, con la furia creciendo en su pecho. ¿Quién se atrevía a violar su vida de esa manera? Siguió revisando los archivos hasta que uno lo detuvo en seco. Marca de tiempo, 2:37 de la madrugada, hacía 2 semanas. La oficina estaba a oscuras, solo una tenue luz del pasillo se filtraba por la rendija de la puerta. Una figura entró, silenciosa como una sombra. Damien se acercó rápidamente, entrecerrando los ojos. La persona llevaba un abrigo con capucha, pero entonces la figura se giró. Una luz tenue iluminó su rostro, Elena. Se dirigió rápida y deliberadamente a la estantería. Sus dedos rozaron los lomos, deteniéndose justo donde estaba escondida la cámara. Luego retiró un pequeño espejo decorativo cercano e inspeccionó algo detrás, un dispositivo de transmisión de datos. Damien lo reconoció al instante. Volvió a colocar el espejo, examinó la habitación y se escabulló. Todo el proceso duró menos de 3 minutos. Damien sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Rebobinó la grabación, la vio una y otra vez, rezando para estar equivocado. Pero era ella. Era Elena. Sus ojos en la grabación eran fríos, calculadores, nada que ver con la mujer cálida y sonriente de la noche anterior. ¿Era esta la verdadera Elena? ¿La mujer que le ajustaba la corbata con tanto cuidado? ¿Quién le preparaba sopa de calabaza porque sabía que le recordaba a su madre? ¿Había sido todo una actuación? Abrió otro archivo, luego otro, como desesperado por encontrar algo, cualquier cosa que probara su inocencia. Pero cada nuevo vídeo solo ahondaba la grieta en su corazón. Una la mostró entrando a escondidas en su oficina a altas horas de la noche para revisar su computadora. Otra la capturó fotografiando documentos desde su escritorio. Cada cargador era como un cuchillo en el pecho. Damien se recostó, cubriéndose la cara con la mano, intentando respirar. Elena es una espía. No había otra explicación. ¿Pero por qué? ¿Qué quería de mí?, se preguntó. ¿Dinero? Se lo habría dado todo. ¿Poder? Nunca me había parecido ambiciosa. O tal vez su amor nunca había sido real. Pensó en su voz de la noche anterior, suave, distante, cuando le preguntó si alguna vez había pensado en dejar el trabajo. ¿Era culpa? ¿Una advertencia? ¿Una confesión velada? Un último vídeo le llamó la atención. Lo hizo clic, esperando más traición. Pero esta vez, la grabación lo dejó atónito. Elena estaba sola en su oficina. No estaba robando archivos. No estaba tocando nada. Simplemente estaba allí de pie, mirando por la ventana, abrazándose. Las luces de la ciudad le tiñeron el rostro de plata, y Damien vio que lloraba. No lágrimas de alegría como la noche de la propuesta. Eran lágrimas silenciosas y dolorosas. Ella susurró algo, pero la cámara no tenía audio. Damien la enfocó en su rostro, leyendo sus labios. Lo siento, supuso, y de repente sintió una opresión en el pecho, algo peor que la ira y la confusión. ¿Con quién se disculpaba? ¿Con él? ¿Con ella misma? Damien cerró la mosquitera. Ya no podía mirar más. Se acercó a la ventana, contemplando la ciudad dormida. La verdad estaba justo frente a él, pero no le trajo un cierre. Le trajo un vacío. Elena, la mujer que amaba, la mujer con la que se iba a casar, era una traidora. Pero en ese momento, el dolor en su rostro dejó una pregunta inquietante.
¿Había algo más en la historia? Necesitaba pruebas. Necesitaba un plan. Damien regresó a su escritorio, abrió su portátil y empezó a redactar un correo electrónico falso, un señuelo que detallaba el proyecto revolucionario que le había mencionado a Elena la noche anterior. Si de verdad era una espía, actuaría en consecuencia y él la atraparía. De una forma u otra, descubriría la verdad, aunque eso lo destruyera. ¿Sigues la historia? Si esta te llevó más allá de las historias del alma, te invitamos a casa, donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. Damien estaba de pie junto a la ventana de su ático, con las luces de la ciudad brillando como estrellas perdidas. Habían pasado 4 días desde que vio las imágenes de la cámara oculta en su oficina, imágenes que se resistían a desvanecerse. Elena, entrando sigilosamente en la noche, inspeccionando un relé de datos, fotografiando documentos. Pero lo que más lo atormentaba era verla, sola en la oscuridad, susurrando, lo siento, a la ventana. ¿Perdón por qué? ¿Por traicionarlo? ¿O por algo más profundo, algo que aún no había descubierto? Apretó la taza de café. El calor de la porcelana no alivió el frío que le apretaba el pecho. Dejó la taza y se dejó caer en la silla del escritorio, con la mirada fija en el marco de fotos junto al monitor, una imagen de él y Elena en un fin de semana de viaje a la costa. Ella llevaba un suéter blanco, con el pelo alborotado por el viento, riendo mientras él la alzaba en brazos. «Damien, bájame», gritó ella, riendo, y su voz resonó en la arena. Una vez pensó que era el momento más feliz de su vida. Ahora miraba la foto y se preguntaba, ¿habría sido todo una farsa? Cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo inundaran, no para dejarse llevar por la nostalgia, sino para buscar las señales que había pasado por alto. Se odiaba por ser ciego, por dejar que el amor le nublara el juicio. La primera vez que un atisbo de duda cruzó su mente fue hace 6 meses, cuando Elena le preguntó casualmente sobre el estado del proyecto Aurora, una iniciativa de cifrado clasificada conocida solo por unos pocos en Torntech. «Has estado muy tenso últimamente», le había dicho con sinceridad, o eso creía él. «¿De verdad es tan importante ese proyecto?» «Lo mencionaste en sueños». Él se rió, pensando que era una curiosidad inofensiva. Pero 2 semanas después, una empresa de la competencia lanzó un producto sorprendentemente similar. Torntech perdió un acuerdo crucial. Damien lo había atribuido a la coincidencia. Ahora no estaba tan seguro. Otro recuerdo surgió con más nitidez esta vez, su cumpleaños. Cenaron en su restaurante italiano favorito. Elena había reservado una mesa privada, pidió su carbonara favorita e incluso pidió la canción de jazz que una vez mencionó que le recordaba la infancia. Cada detalle había sido perfecto, pero durante la cena ella preguntó, ¿han hackeado Torntech alguna vez? Es decir, ¿y si alguien intentara robar datos? Él sonrió con orgullo y le dijo que su sistema era invulnerable. Ella asintió y sonrió también, pero su mirada se desvió solo un instante, como si ocultara algo. Él no se dio cuenta entonces. Pero ahora el recuerdo le cortaba como el cristal. Abrió los ojos y miró la libreta de cuero que Elena le había dado en la rueda de prensa. Volvió a hojear sus páginas, esperando encontrar una pista, un mensaje oculto. Pero solo eran viejos garabatos de algún dueño anterior. Aún así, recordaba cómo se lo había dado, con los ojos brillantes. Me recordaba a ti, simple pero profundo, había dicho. ¿Cómo puede alguien fingir tanta sinceridad? ¿O acaso era fingidora? Damien se frotó las sienes. Sentía que su mente se fracturaba bajo el peso de verdades contradictorias. Cada recuerdo de Elena tenía un doble significado, ahora amor envuelto en sospecha, ternura con un toque de dolor. Otra escena surgió, esta vez de una tranquila mañana de domingo. Se había despertado temprano para preparar tostadas y café solo para desayunar, justo como a él le gustaba. Cuando entró en la cocina, ella tarareaba una canción, la luz del sol iluminaba sus mechones de pelo, haciéndolos brillar. «Que duerma bien, señor director ejecutivo», bromeó, poniéndole el plato delante. Pero cuando él le preguntó con indiferencia qué había hecho la noche anterior, dudó un instante antes de responder. «Ah, solo fui a dar un paseo, necesitaba un poco de aire». En aquel momento, no significó nada. Pero ahora recordaba que esa misma noche se filtró un correo electrónico confidencial de Torntech. Nadie supo cómo,
pero desencadenó una pequeña crisis. ¿Había salido a ver a alguien? ¿Había vendido sus secretos? Damien se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Odiaba esos pensamientos, odiaba al hombre, se estaba volviendo paranoico, frío, desconfiado de la mujer en la que una vez confió más que en nadie. Pero las imágenes no mentían. Elena había estado en su oficina, había accedido al relé, había fotografiado documentos privados. Sin embargo, la imagen de ella llorando sola, susurrando una disculpa, lo atormentaba. ¿Estaba jugando un juego peligroso o la habían obligado a hacerlo? Quería creer lo segundo, pero la mente que había construido Torntes de la nada, la que confiaba en la lógica por encima de los sentimientos, no permitiría el perdón sin pruebas. Regresó a su escritorio y abrió su portátil, sacando el correo electrónico falso que había enviado esa mañana. En él, informaba a su equipo de ingeniería principal que Aurora había logrado un gran avance, con especificaciones técnicas inventadas que serían atractivas para cualquier rival. Si Elena le estaba dando información a alguien, se la pasaría. Si los datos se filtraban, tendría la prueba definitiva. Y entonces podría confrontarla. Se acabaron las sospechas, las dudas, solo la verdad. Volvió a mirar por la ventana, con la mandíbula apretada. No quería creer que su amor fuera una mentira, pero esta vez no dejaría que su corazón decidiera. Otra vez no. Damien estaba sentado solo en su oficina, con el brillo de la pantalla proyectando sombras oscuras sobre sus rasgos tensos. Habían pasado 5 días desde que vio el vídeo incriminatorio de Elena colándose en su oficina. Su mirada aguda se centró mientras examinaba un relé de datos, tomaba fotos de documentos confidenciales y luego, de pie en la oscuridad, susurraba, «Lo siento». Cada recuerdo de su sopa de calabaza, el desayuno tranquilo del fin de semana, su radiante sonrisa en su cumpleaños, ahora chocaba con la sospecha, como un retrato destrozado por la traición. Quería creer que la habían obligado a hacerlo, que su amor había sido real, pero la cámara no mentía. Damien sabía que debía actuar. Necesitaba una respuesta definitiva, así que les había tendido una trampa. 3 días antes, había enviado un correo electrónico falso al equipo de ingeniería de Torntech anunciando un avance en el proyecto Aurora, un supuesto algoritmo de cifrado revolucionario que podría multiplicar por 10 la velocidad de procesamiento. Tal algoritmo no existía, pero era justo el tipo de cebo que cualquier organización rival aprovecharía. Damien había integrado un script de monitoreo silencioso en la red, buscando cualquier indicio de fuga. Si Elena era la infiltrada, mordería el anzuelo, y Damien lo sabría. Abrió su portátil y revisó los registros de alertas. El equipo no había enviado ningún correo electrónico directo, pero esta mañana, un flujo de datos inusual había activado una alerta enviada desde un dispositivo no identificado dentro de Torntech, dirigida a un servidor en el extranjero, oculto tras capas de cifrado en Europa del Este. Damien apretó los dientes. Era el momento. Los datos falsos de Aurora se habían transmitido, y Elena estaba en el edificio. No necesitaba más pruebas para saber que la información se había filtrado, pero sí necesitaba confirmación de que ella estaba detrás. Se levantó de la silla y salió al balcón. El viento nocturno le azotaba la piel, pero no sentía frío, solo la tormenta que bullía en su interior. Pensó en su conversación de la noche anterior. Elena había mencionado a Aurora con indiferencia. «Has estado tenso por ese proyecto», dijo en voz baja, poniéndole una mano en el hombro. ¿De verdad es tan importante? Damien se había hecho el vago, pero ella apartó la mirada un segundo, como si estuviera calculando. Se odiaba por dudar de ella, pero ahora esta filtración era la puñalada final. De vuelta dentro, activó una herramienta de análisis más profunda. El dispositivo que había transmitido los datos había usado el Wi-Fi interno de Torntech. Su fecha y hora coincidían exactamente con la visita de Elena a su oficina esa mañana. Ella le había traído café, le había sonreído como siempre y se había acurrucado en el sofá mientras él trabajaba. «Solo quería estar cerca de ti», había dicho. «Qué dulce. Familiar». Pero ahora se daba cuenta de que se había quedado más tiempo de lo habitual, revisando su teléfono en silencio. ¿Le había enviado los datos justo delante de sus narices? Damien apretó los puños. Una rabia le ardía en el pecho, pero en el fondo, la angustia latía como una herida abierta. Quería confrontarla, exigirle la verdad, pero la emoción lo destruiría todo.
Necesitaba un plan, un momento donde ya no hubiera lugar para la negación. La fiesta de compromiso, la que todos esperaban, sería su escenario. Le daría una última oportunidad para confesar, pero si no lo hacía, lo revelaría todo delante del mundo. Tomó su teléfono y recorrió la galería hasta encontrar la foto de Elena en la playa, con su sonrisa radiante y la cabeza apoyada en su hombro. Recordó cómo le susurró que solo quería su felicidad. ¿Cómo podía alguien fingir tan bien el amor? ¿O nunca lo había fingido? Desechó ese pensamiento. La evidencia era innegable. Elena era una espía. Había usado su amor, su confianza, para robarle lo que había construido de la nada. Y, sin embargo, la imagen de ella llorando sola en ese vídeo, rota, susurrando, lo siento, no lo abandonaba. Damien cerró su portátil y se dirigió al mueble bar. Se sirvió un vaso de whisky, pero no lo bebió. Se quedó mirando el líquido ámbar, como si la verdad pudiera salir a la luz. Pensó en Jonas, el conserje, quien empezó todo esto con un susurro. Jonas le había dicho que no confiaba en nadie de la empresa. En nadie más que en Damien. ¿Por qué? ¿Cómo sabía Jonas de la cámara? ¿Qué más sabía de Elena? Damien dejó el vaso, intacto. No dejaría que las emociones lo dominaran. Esa noche no. La fiesta de compromiso se llevaría a cabo según lo planeado, pero no sería una celebración, sino un ajuste de cuentas. Damien contempló la ciudad, su imperio. Había construido Tornted de la nada. Y no dejaría que nadie, ni siquiera la mujer que amaba, lo derribara. Pero en el fondo, bajo la furia y la estrategia, sabía que, fuera cual fuese la verdad que descubriera a continuación, dejaría una cicatriz que jamás sanaría del todo. Damien estaba en el aparcamiento del sótano de la sede de Torntes, con las sombras a su alrededor rotas solo por el parpadeo de las luces fluorescentes. Era casi medianoche, y el frío del subterráneo lo hacía tiritar, pero no de frío. Apenas unas horas antes, había confirmado la filtración de información falsa sobre el proyecto Aurora. Todas las pistas apuntaban a Elena, la mujer que amaba, la mujer con la que se iba a casar. Las imágenes de ella entrando a escondidas en su oficina, revisando el relé y llorando sola en la oscuridad aún lo atormentaban. La evidencia era innegable. Era una espía. Ya había planeado desenmascararla en la fiesta de compromiso. Pero en el fondo, su corazón aún se aferraba a una esperanza desesperada, una razón, una explicación que pudiera redimir lo que una vez tuvieron. Se oyeron pasos al fondo del aparcamiento. Damien se giró y, de entre las sombras, emergió la delgada figura de Jonas, el portero de toda la vida. Su cabello blanco brillaba bajo la tenue luz, y sus profundos ojos castaños, siempre penetrantes, ahora mostraban una mirada cautelosa. Jonas no se había dejado ver desde la noche en que susurró la primera advertencia sobre la cámara oculta. Damien casi había asumido que lo estaba evitando, pero ahora estaba allí, escoba en mano, con la mirada calculadora. «Llegas tarde», dijo Jonas, con su voz áspera rompiendo el silencio. «Pensé que estarías ocupado con la fiesta de compromiso». Damien frunció el ceño, sin saber si las palabras de Jonas tenían un significado oculto. «Necesitaba un poco de aire», respondió con frialdad, aunque sus ojos seguían fijos en Jonas. El anciano nunca hablaba sin propósito, y aparecer ahora a estas horas no podía ser casualidad. Jonas se acercó y se detuvo a pocos metros. Echó un vistazo al estacionamiento, como para asegurarse de que no hubiera nadie más. «Vi a tu chica», dijo en voz baja. «La señorita Bass, aquí, en este estacionamiento, hace como un mes. Quedó con un hombre, tarde en la noche». A Damien se le encogió el corazón como si le hubieran dado un golpe repentino. «¿Un hombre?», preguntó con voz tensa. Jonas asintió lentamente, con la mirada fija en él. No parecía romántico. Parecía asustada, como si la estuvieran obligando. El tipo era alto, vestía traje negro y hablaba con frialdad. No pude oír mucho, pero ella le dio algo. Podría haber sido una memoria USB. Damien apretó los puños, intentando mantener la calma. Las palabras de Jonas le echaron más leña al fuego que sentía en su interior. ¿Elena? ¿Encontrarse con un hombre desconocido? ¿Entregar una memoria USB? Todo encajaba con la cronología, con las filtraciones, con la grabación.
Ella era la espía, trabajando para alguien externo. Pero algo que dijo Jonas lo hizo reflexionar. Parecía asustada. Recordó el vídeo. Elena, sola, susurrando, lo siento, entre lágrimas. ¿La estaban coaccionando? ¿Pudo haber sido real ese dolor? ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Damien en voz baja y tensa, aunque por dentro era un torbellino. Jonas encogió los hombros con un destello de tristeza en los ojos. Yo era ingeniero de seguridad. Ya lo sabes. He visto lo que pasa cuando la gente confía en quienes no deben. No quería dar nada por sentado. Pero cuando la vi, no parecía una traidora. Parecía una persona atrapada. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No sé quién es, Damien, pero sé que mereces saber la verdad. Damien se giró, mirando fijamente el aparcamiento a oscuras. Las palabras de Jonas hirieron con fuerza, abrieron otra capa de confusión. Si Elena se había visto obligada a hacer esto, ¿por qué no se lo había dicho? Él se lo había dado todo, su corazón, su confianza, su futuro. Y si de verdad era una traidora, ¿por qué lloraba? ¿Por qué temblaba? Recordó su sonrisa en la playa, cómo se le iluminaron los ojos cuando le dio aquella vieja libreta de cuero. ¿Fueron esos momentos reales o solo jugadas calculadas en un juego mucho más importante? Aprecio a Jonas, dijo Damien al fin, con voz grave pero firme. Evitó la mirada del anciano. Jonas asintió lentamente y se dio la vuelta, agarrando de nuevo su escoba. Tenga cuidado, señor Damien, dijo por encima del hombro. A veces, la verdad duele más que las mentiras. Sus pasos se desvanecieron, el sonido de la escoba arrastrándose por el silencio como un latido lento. Damien subió a su coche, agarrando el volante, inmóvil. Sacó su teléfono y abrió la foto de Elena en la playa, con su sonrisa dorada y la cabeza apoyada en su hombro. Ahora, esa sonrisa solo le causaba dolor. Pensó en la fiesta de compromiso, el plan que había elaborado con precisión despiadada, los vídeos condenatorios, los datos filtrados, el falso proyecto Aurora, todo listo para presentarse, todo con el objetivo de destruir la ilusión. Pero ahora, las palabras de Jonas se repetían en su cabeza, y ella parecía asustada. ¿Se estaba precipitando a juzgarlo? Si Elena había sido amenazada, si había intentado protegerse, ¿podría vivir con lo que estaba a punto de hacer? Las manos de Damien se apretaron alrededor del volante, con los ojos oscuros como la piedra. No podía dejar que la emoción lo decidiera. Ella lo había traicionado y él la enfrentaría. Pero en su corazón, sabía que, sin importar qué verdad saliera a la luz, dejaría una cicatriz que jamás desaparecería. Cuarta parte, la confrontación final. La fiesta de compromiso se celebró en el gran salón del Hotel Grand Lumière, donde las lámparas de araña de cristal proyectaban una luz dorada sobre manteles de seda y relucientes copas de vino. Invitados, desde la élite tecnológica hasta periodistas y socios de Torntech, se mezclaron con elegantes atuendos, elogiando a la pareja perfecta, Damien Thorne y Elena Bass. El ambiente rebosaba lujo y encanto, pero para Damien, el salón no era una celebración. Era un escenario, un campo de batalla cuidadosamente construido. Esta noche, expondría la verdad por mucho que lo destrozara. Damien estaba de pie en el centro de la sala, vestido con un smoking negro a medida, con una postura inmaculada y una mirada fría y serena. A su lado estaba Elena, radiante con un vestido de seda blanca, su cabello castaño cayendo en cascada sobre sus hombros, su sonrisa tan deslumbrante que atraía la atención de toda la sala. Le apretaba la mano con fuerza, entrelazando los dedos con los suyos como si nada pasara. «¿Estás bien?», susurró, ladeando la cabeza, con una voz preocupada. Damien asintió levemente, pero cada roce suyo se sentía como una cuchilla. No podía detener las imágenes que se repetían en su mente, Elena colándose en su oficina, inspeccionando el relé de vigilancia, su encuentro presa del pánico con un hombre misterioso en el estacionamiento y, sobre todo, la imagen de ella llorando sola, susurrando, «lo siento». Esperaba que confesara. Él esperaba que aún existiera una versión de su amor que valiera la pena salvar, pero ella siguió desempeñando su papel a la perfección, y eso dolió más que cualquier traición. El evento transcurrió a la perfección, vítores, aplausos, brindis sinceros de amigos y colegas. Las risas resonaron en los techos con lámparas de araña. Entonces Damien subió al escenario, micrófono en mano.
Su mirada recorrió al público. Gracias a todos por estar aquí para compartir nuestra alegría, comenzó con voz firme y serena. Esta noche no es solo una celebración del amor. También es un homenaje a la verdad. Sonrisas educadas inundaron al público. Algunos pensaron que estaba a punto de soltar un discurso sincero. Elena estaba a su lado, todavía radiante. Pero Damien notó un sutil cambio en su agarre, sus dedos apretándose alrededor de los suyos. Ella lo presentía. Algo no cuadraba. Dio una pequeña señal al equipo audiovisual. Tras él, la gran pantalla cobró vida. El salón quedó en silencio. Apareció la primera imagen. Elena, envuelta en la oscuridad dentro de la oficina de Damien, retiraba un pequeño espejo, revelando un dispositivo oculto, y lo inspeccionaba con la precisión de quien sabe exactamente qué buscar. Un jadeo rompió el silencio. Una confusión susurrante se extendió entre los invitados. Damien no se giró. No tenía por qué hacerlo. Sintió que Elena se ponía rígida a su lado. El segundo clip se puso en marcha. Elena de nuevo, esta vez, tomando fotos de los documentos en el escritorio de Damien. Su expresión era fría, clínica, sin rastro de la cálida y amorosa pareja que todos creían conocer. Y finalmente, imágenes de una cámara de seguridad en el estacionamiento de Torntes. Elena le entregaba una memoria USB a un hombre alto con traje negro. Sus ojos se movían nerviosamente, su cuerpo temblaba. La imagen era granulada, pero su miedo era inconfundible. La habitación se congeló. Jadeos. Murmullos ahogados. Algunos invitados se taparon la boca. Otros simplemente la miraron fijamente. Damien se giró lentamente para mirarla. Su voz era tranquila pero firme. «Elena», dijo. «¿Tienes algo que decir?» Ella permaneció inmóvil. Su rostro palideció. Labios entreabiertos, pero sin palabras. La sonrisa perfecta había desaparecido. En su lugar, el pánico. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. A Damien le dolía el pecho. Se había preparado para esta confrontación. Pero nunca se había preparado para este silencio. «Confío en ti», dijo con la voz entrecortada, áspera. «Te di todo, mi confianza, mi amor, mi futuro, y tú elegiste la traición». Se detuvo, con la mirada clavada en ella, buscando desesperadamente algo. Una señal. Una razón. Aún podía aferrarse a una pizca de verdad. Pero Elena bajó la mirada y las lágrimas resbalaron silenciosamente por sus mejillas. Los susurros en la habitación se hicieron más fuertes. Las cámaras destellaban. La historia ya se estaba escribiendo. La caída de la pareja perfecta. El espía que robó el corazón y los secretos del director ejecutivo. Damien apartó la mirada. Ya no soportaba ver su rostro. Se había preparado para este momento. Pero nada lo había preparado para el dolor que ahora le abría el pecho desde dentro. La verdad había sido revelada. Pero había tenido un precio. Y nada volvería a ser igual. El salón de baile permaneció congelado en un silencio sofocante. Los únicos sonidos eran los suaves murmullos de los atónitos invitados y los destellos intermitentes de las cámaras que intentaban capturar la ruina de lo que una vez pareció una historia de amor perfecta. Elena estaba en el centro de todo, con los ojos vidriosos y la piel pálida como el papel. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, manchando su maquillaje como acuarelas que se desbordan sobre un lienzo. La pantalla detrás de ella seguía reproduciendo el vídeo en bucle, mientras ella le pasaba la memoria USB al hombre de negro, con la expresión aterrorizada de un animal acorralado. Damien estaba a unos pasos de distancia, con los hombros erguidos, pero las manos apretadas con fuerza, la única señal de lo mucho que se estaba conteniendo. Había esperado, quería que Elena lo negara, que luchara, que se explicara. Pero ella se quedó allí, en silencio, quieta, destrozada. Y entonces finalmente levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él. «Damien», dijo ella, con la voz apenas un suspiro, temblorosa. «No, no lo negaré». El gas recorrió la habitación, pero Elena no se inmutó. Dio un paso adelante, con la voz un poco más fuerte, aunque todavía temblorosa.
Al principio era solo una misión, se suponía que era eso. Tragó saliva, con la voz quebrada. Pero me enamoré de ti y me odié cada día por eso. Sus palabras le dieron a Damien un puñetazo en el pecho. Respiró hondo, luchando contra los sollozos. Me obligaron. Mi familia le debía dinero a un grupo. Una deuda que mi padre dejó tras su muerte. Amenazaron a mi madre, a mi hermana. No tuve opción. Hizo una pausa, con la voz quebrada. Intenté detenerme. Cuando me di cuenta de lo que significabas para mí, intenté alejarme. Pero no me dejaron. Cada vez que entraba en tu oficina, cada vez que copiaba algo, sentía que estaba matando una parte de mí. La mente de Damien daba vueltas. La imagen de ella llorando en su oficina cruzó por su mente. Las palabras de Jonas resonaron en su cabeza. Parecía asustada, como si alguien la hubiera forzado. Lo que Elena dijo coincidía con lo que él había visto, pero no alivió el dolor. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con la voz ronca, quebrada por el peso de todo. Podría haberte protegido, Elena, haber protegido a tu familia. ¿Por qué elegiste la traición? Ella negó con la cabeza, sollozando. ¿Quería? Lo juro. Pero lo sabían todo sobre ti, sobre Torntech. Dijeron que si alguna vez hablaba, me destruirían antes de que pudiera reaccionar. Pensé que hacer lo que me pedían era la única manera de mantenerme a salvo. Soltó una risa amarga y rota entre lágrimas. Pero me equivoqué. Te lastimé. Te traicioné. Y nunca me lo perdonaré. Los invitados no dijeron nada. Algunos se enjugaron las lágrimas. Otros simplemente se quedaron mirando, conmocionados. La sala ya no albergaba la emoción de una fiesta de compromiso. Era el funeral de un amor demasiado frágil para sobrevivir. Damien no se movió. Se quedó inmóvil como una estatua, con el pecho subiendo y bajando con la respiración agitada. En su interior, dos versiones de sí mismo libraban una guerra. El hombre que quería creerla, el hombre que quería abrazarla y deshacerlo todo, y el hombre que había construido Torntech de la nada, que sabía lo que significaba ser traicionado, que entendía que la confianza, una vez rota, rara vez sanaba. Tenías una opción, dijo Damien en voz baja, con frialdad. Los elegiste a ellos antes que a mí. Se dio la vuelta, desgarrador de nuevo, e hizo un pequeño gesto a seguridad. Llévenla de aquí. Elena no se resistió cuando los guardias se acercaron. No suplicó. Solo miró a Damien una última vez, con el rostro impregnado de dolor. Te amo, susurró. Y entonces se fue. Damien no se giró para verla partir, pero sus palabras se le clavaron en el corazón como una espada retorcida y abandonada. Los invitados comenzaron a dispersarse lentamente. Las conversaciones eran silenciosas. La fiesta había terminado. Solo quedaban los escombros. Damien estaba solo en el escenario, mirando la imagen pausada de Elena en la pantalla, llorando sola en su oficina, susurrando una disculpa a nadie más que a sí misma. Había ganado. Había revelado la verdad. Entonces, ¿por qué sentía que lo había perdido todo? El salón Gran Lumière estaba vacío, salvo por las copas de vino medio vacías esparcidas por las mesas y el tenue resplandor ámbar de las lámparas de araña de cristal. La música había cesado. Los invitados se habían marchado, llevándose consigo los rumores del escándalo que acababa de estallar. Damien Thorne estaba solo en el escenario, con la mirada perdida, contemplando la imagen congelada en la gran pantalla tras él, el rostro lloroso de Elena, con los labios entrecortados a media frase, susurrando, «Te amo», mientras el equipo de seguridad se la llevaba. Había ganado. La verdad había salido a la luz. Elena había admitido ser una espía, pero esta victoria le parecía hueca, como si se la hubieran arrancado del pecho. Bajó del escenario con los pies pesados como el plomo. Pasó junto a las mesas suntuosamente dispuestas, adornadas con las rosas blancas que Elena había elegido personalmente. Cada detalle de la noche, ella ajustándole la corbata, la sopa de calabaza que preparó, su risa en la playa, pasaron por su mente con una claridad nítida y dolorosa. Pero ahora esos recuerdos estaban manchados. Su confesión resonaba en sus oídos. Al principio era una misión, pero me enamoré de ti y me odiaba por ello cada día. Quería creerlo, quería creer que la habían obligado,
que su amor era real. Pero la traición, las grabaciones, los documentos robados, el USB, eran heridas que no podía ignorar. Damien salió del hotel y se adentró en las frías sombras del aparcamiento. El aire nocturno le rozaba la piel, pero no lo sentía. Solo necesitaba alejarse de aquel salón de baile, de los fantasmas de lo que había sido. Al acercarse a la puerta de su coche, una voz familiar habló desde las sombras. ¿Estás bien, Damien? Se giró para ver a Jonas, el guardián, quien lo había empezado todo con un susurro que emergía de la oscuridad, escoba en mano, sus profundos ojos castaños observando a Damien con silenciosa preocupación. No esperaba verte, murmuró Damien. Jonas se encogió ligeramente de hombros y se acercó. Pensé que estarías aquí abajo. He pasado por muchos líos, ¿pero esto? Miró hacia el hotel de arriba. Esta es difícil. La voz de Damien era baja, impregnada de un profundo cansancio. Lo sabías, ¿verdad? Sabías que era una espía. La mirada de Jonas se suavizó con algo parecido a la lástima. No lo sabía, Damien. Vi lo que vi, ella se encontró con un hombre en el garaje, muerta de miedo. He trabajado en seguridad lo suficiente como para saber cuando alguien está siendo coaccionado, pero también sabía que merecías saber la verdad, aunque doliera. Hizo una pausa, colocando la escoba contra la pared. Perdí a alguien una vez, confié en la persona equivocada. Casi me destrozas. Solo, no quería que lo atravesaras a ciegas. Damien miró fijamente la oscuridad, su voz era apenas un susurro. Dijo que la obligaron, que me amaba. ¿Pero cómo puedo creerle después de todo? Jonas se acercó a él y le puso una mano firme en el hombro. Era la primera vez que Damien sentía el toque firme y firme de aquel hombre. A veces la verdad es fea, dijo Jonas, pero el corazón sabe lo que es real. Esa chica no te miró como un mentiroso, ni siquiera cuando creía que nadie la veía. Pero ahora es tu decisión, Damien. O la perdonas o la dejas ir. Jonas dejó caer la mano, con la mirada profunda e inquebrantable. Elijas lo que elijas, no dejes que te destruya. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó. El rítmico sonido de la escoba al rozar el hormigón se desvaneció en el silencio. Damien se sentó en su coche, pero no lo arrancó. Metió la mano en el bolsillo y sacó el anillo de compromiso, el que una vez le había puesto a Elena en el dedo. El diamante brilló tenuemente en la tenue luz del garaje. La recordó riendo y llorando mientras le pedía matrimonio, diciendo que nunca había sido tan feliz. ¿Cómo podía ser mentira? Pero entonces recordó las imágenes, la traición, su confesión. Apretó el anillo con más fuerza hasta que se le clavó en la palma. Elena había sido arrestada por espionaje corporativo poco después de la fiesta y puesta en libertad bajo fianza gracias a su abogado. Los titulares no tardaron en llegar, la novia espía de Silicon Valley, la mujer que había conquistado a la pareja perfecta. Damien no había leído ni un solo artículo. No quería ver su nombre, no quería recordar su sonrisa. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, no el de la traidora, sino el de la mujer que susurraba, «Te amo», entre lágrimas. La había echado, la había desterrado de su vida. Entonces, ¿por qué seguía sintiendo que él era el que había quedado atrás? Damien arrancó el coche y condujo en la noche. No sabía dónde iba, solo que tenía que seguir alejándose del dolor, de las preguntas, del amor que aún se le pegaba a las costillas como humo. Pero en el fondo, bajo la rabia y el dolor, una verdad persistía. Fuera Elena espía, víctima, traidora o alguien que intentaba sobrevivir, había dejado una cicatriz que el tiempo jamás borraría del todo. Estás viendo Historias del Alma, exclusiva de nuestro canal. Si aún nos sigues, deja un comentario. Las leemos y las apreciamos mucho. Suscríbete para apoyar más historias originales y conmovedoras. Gracias por ser parte de la familia Soul Stories. Quinta parte, el final y la redención. Habían pasado 4 meses desde la fiesta de compromiso en el Hotel Grand Lumière, pero el dolor seguía siendo como una espina clavada en el corazón de Damien Thorne. Estaba sentado en su oficina en la sede de Thorntech, con el brillo de la pantalla proyectando sombras sobre su rostro cansado. La torre de cristal, antaño su orgullo y alegría,
ahora solo servía como un doloroso recordatorio de los vídeos de Elena, de cómo revisaba a escondidas los dispositivos de recopilación de datos, de cómo le entregaba una memoria USB a un desconocido en el estacionamiento, y del momento en que lloró en silencio, susurrando, «Lo siento». Los medios habían dejado de hablar de ella tras su liberación bajo fianza por cargos de filtración de datos, pero Damien no podía borrarla de su mente. Cada rincón de la oficina, cada calle, llevaba rastros de ella. La sonrisa radiante mientras le arreglaba la corbata, la sopa de calabaza que preparó, el brillo alegre en sus ojos cuando él le puso el anillo de compromiso. Damien vivía como una sombra de sí mismo. Dirigía Torntech, firmaba contratos, se reunía con socios, pero todo le parecía vacío. Su ira hacia Elena se había desvanecido, reemplazada por un vacío insípido. Extrañaba los momentos más pequeños, como tarareaba en la cocina, la luz del sol en su cabello, como una vez dijo que solo quería su felicidad. Su confesión en la fiesta empezó como una misión, pero «me enamoré de verdad de ti y me odio por ello cada día», aún resonaba en su cabeza. Quería creer que la habían forzado, que su amor era real, pero la herida de su traición lo hizo dudar. Una tarde, justo cuando Damien estaba a punto de salir de la oficina, Jonas apareció en la puerta. El portero de cabello plateado, con esos profundos ojos castaños, se había convertido en parte integral de esta historia, desde la advertencia susurrada sobre la cámara hasta la alerta sobre Elena. «Sigues trabajando hasta tarde», dijo Jonas con voz áspera pero cálida. «Tú también, Jonas», respondió Damien con una leve sonrisa. Jonas sacó una memoria USB negra del bolsillo de su abrigo y se la entregó. «La señorita Bass me dio esto en la fiesta de compromiso», dijo. «Justo antes de que se la llevaran, me lo puso en la mano y me dijo que te lo diera cuando llegara el momento. Dijo que te daría respuestas». Damien tomó la memoria USB con la mano ligeramente temblorosa. Miró a Jonas con sospecha. «¿Por qué esperaste hasta ahora?», preguntó. Jonas se encogió de hombros, con los ojos teñidos de tristeza. «Yo era ingeniero de seguridad, ¿sabes? He visto a gente destruida por confiar en la verdad equivocada. Esa chica parecía estar intentando expiar sus pecados al darme esto. Quería asegurarme de que estuvieras listo». Hizo una pausa y luego añadió. «Te miró como si fueras su mundo entero, incluso mientras se la llevaban. Ten cuidado, Damien. Quizás te ayude». Damien asintió en silencio. Jonas se dio la vuelta y desapareció por el pasillo, el sonido de su escoba resonaba suavemente tras él. Damien regresó a su oficina y se sentó. La memoria USB estaba sobre el escritorio como una reliquia de otra vida. No la conectó de inmediato. Se quedó mirándola, temeroso de que le devolviera todo el dolor que tanto se había esforzado por enterrar. Finalmente, abrió su portátil e insertó la unidad. Un archivo de vídeo y una carpeta con documentos aparecieron en la pantalla. Primero hizo clic en el vídeo. El rostro de Elena apareció, con expresión cansada pero decidida, sentada en una habitación en penumbra. «Damien», dijo con voz temblorosa. «Si estás viendo esto, probablemente ya sepas la verdad sobre mí. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que descubrieras que era un espía, o antes de que la organización descubriera que dejé de trabajar para ellos. Mi corazón se ha dividido entre la seguridad de mi madre y mi hermana y mi amor por ti. Me di cuenta de que no podía seguir adelante, pero tampoco podía alejarme. Empecé a darles información falsa para sabotear sus planes de destruir Torntech. Este USB contiene la evidencia. No sé cuánto tiempo más estaré aquí, pero quería que estuvieras a salvo. Te amo y lo siento». Damien sintió que se le encogía el corazón. Recordó la expresión de terror de Elena en las grabaciones de la oficina, las palabras de Jonas sobre ella, con el aspecto de alguien luchando contra sí misma. ¿Era real este vídeo o solo un último intento desesperado por recuperarlo? Por primera vez en 4 meses, sintió una frágil esperanza, pero suficiente para querer profundizar. Damien estaba sentado en la sala de control de Torntech, la luz azul de las pantallas proyectaba sombras nítidas sobre sus rasgos tensos. La memoria USB que Elena le había dado a Jonas justo antes de que la acompañaran fuera de la fiesta de compromiso yacía sobre el escritorio, un desafío del pasado. Su voz temblorosa, su mirada decidida, aún resonaba en su mente. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lo descubrieras.
Les di información falsa para detener el plan de sabotaje a Tornteich. Si eso era cierto, Elena lo había arriesgado todo para salvarlo, pero Damien necesitaba pruebas. Ya lo habían herido una vez. No podía dejar que su corazón lo guiara de nuevo. Abrió la carpeta en la memoria USB y encontró documentos cifrados que detallaban el plan de la organización criminal. Un ciberataque buscaba paralizar los sistemas de cifrado de Tornteich, filtrar datos de clientes y causar miles de millones en daños. Pero los documentos contenían información incorrecta, algoritmos engañosos, estructuras de sistema inexistentes y cronogramas de ataque alterados. Elena les había dado información falsa a propósito, lo que provocó el fracaso del plan. Una nota suya explicaba: sé que me descubrirán. Estoy grabando este vídeo y planeando información falsa porque ya no puedo más. He incluido aquí las identidades de algunos miembros de la organización, con la esperanza de que las autoridades puedan desmantelarlos. No sé cuánto tiempo me queda, pero quiero que estén a salvo. Damien investigó los registros de la red de Tornteich y descubrió un intento de ciberataque que había sido bloqueado hacía 4 meses, frustrado por la información falsa que Elena había proporcionado. Encontró un correo electrónico de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, dirigido al equipo técnico de Tornteich, en el que se agradecía a una fuente anónima la información que evitó el ataque y ayudó a desmantelar una organización criminal en Europa del Este. El correo mencionaba que se habían obtenido las identidades de varios miembros de una memoria USB, lo que condujo a múltiples arrestos. La fecha del correo electrónico, 2 días después de la fiesta de compromiso, coincidía exactamente con la fecha en que Elena le entregó la memoria USB a Jonas. Damien llamó a Jonas. El portero entró con la mirada fija y fija. ¿Qué encontraste?, preguntó Jonas. Damien le enseñó el vídeo de Elena. Te lo dio en la fiesta, ¿verdad? Jonas asintió. La señorita Bass me lo puso en la mano cuando seguridad vino a buscarla. Dijo: dáselo a Damien. Lo entenderá. Su mirada no era la de una traidora. Jonas hizo una pausa. Yo era ingeniero de seguridad. Sé cuando alguien intenta enmendarse. Ella hizo esto por ti. Damien se recostó, sintiendo el mundo tambalearse bajo sus pies. Elena no solo había salvado Tornteich, sino que había ayudado a desmantelar la misma organización que la obligó a traicionar. Sabía que su tapadera como espía sería descubierta, pero en lugar de huir, saboteó su plan desde dentro. Recordó sus ojos en la fiesta, sus palabras susurradas. Te amo. Su integridad había llegado tarde, pero había sido real. Una punzada de arrepentimiento le retorció el pecho. La había echado sin darle una oportunidad. Miró a Jonas con voz ronca. ¿Dónde está ahora? Jonas se encogió de hombros. Oí que se fue de la ciudad y se fue a trabajar al campo. No lo sé exactamente. Damien asintió con un brillo decidido en los ojos. Tenía que encontrarla para comprenderla, para agradecerle y tal vez para arreglar lo que se había roto. Damien condujo por caminos sinuosos que conducían a un pequeño pueblo enclavado entre verdes campos. El cielo del campo estaba despejado, pero sentía un gran pesar. Tras ver el vídeo y revisar la memoria USB que Elena le había dejado, donde reveló haber proporcionado información falsa para sabotear el plan de la organización y proteger a Tornteich, ya no podía quedarse en la ciudad. Se enteró de que Elena ahora trabajaba como maestra voluntaria en una escuela local, viviendo discretamente para expiar su pasado. No había venido solo por amor, sino para agradecerle por salvar Tornteich y desmantelar una amenaza que nadie más había previsto. La escuela parecía un edificio bajo, a la sombra de los árboles, con un patio de recreo enfrente. Damien aparcó, recorriendo el patio con la mirada hasta encontrar a Elena. Llevaba una blusa sencilla, el pelo recogido, y guiaba con dulzura a los niños mientras pintaban. Parecía más delgada, su rostro reflejaba una tristeza silenciosa, pero su sonrisa seguía siendo amable. Cuando levantó la vista y lo vio, la sonrisa se desvaneció, reemplazada por la confusión. Retrocedió un poco, apretando un cuaderno contra el pecho como si temiera que hubiera venido a acusarla. Damien, susurró con voz temblorosa. ¿Por qué estás aquí? Damien se acercó, con los ojos llenos de emociones. Jonas me dio la memoria USB, dijo. Sé que salvaste a Tornteich. Sé que la organización fue derribada por tu culpa. Elena bajó la cabeza, con lágrimas deslizándose por sus mejillas.
Nunca esperé que vinieras, pero he soñado con este momento cada noche que lloré sola. Ella levantó la vista, con dolor en los ojos. No te merezco, Damien. Lo destruí todo. Damien sintió una opresión en el pecho. Al verla frágil, llena de remordimiento, no vio a una traidora. Vio a la mujer que aún amaba. Me salvaste, dijo con la voz entrecortada. ¿Por qué no me lo dijiste? Elena negó con la cabeza. Tenía miedo de que te hicieran daño. Pensé que hacerlo sola era la única manera. Se acercó, sin apartar la vista de ella. Te equivocaste, Elena. Pero yo también lo fui por no darte una oportunidad. Estaban allí, en el patio de la escuela, rodeados por el viento y las risas de los niños, mientras Damien luchaba contra su dolor y su amor. Pero en los ojos de Elena, vio algo que le impidió irse. Damien y Elena estaban sentados en un banco de madera junto al patio de la escuela. El sol del atardecer se filtraba entre los árboles, proyectando una luz moteada sobre sus rostros. Ninguno de los dos habló durante varios minutos, como si temieran romper el frágil momento. Damien miró a Elena, notando una leve cicatriz en su mano y la tristeza en sus ojos. Pensó en el vídeo que había dejado, en sus palabras sobre no saber cuánto tiempo le quedaba. Se había preparado para la exposición, pero decidió salvar a Thorntek y ayudar a desmantelar una organización criminal. Perdí la confianza en ti, dijo Damien. Su voz era sincera. Pero nunca dejé de creer en tus ojos. Me hiciste daño, Elena. Pero también me salvaste. Bajó la cabeza, con lágrimas cayendo. No espero que me perdones, susurró. Solo quiero que sepas que te amé. Damien le tomó la mano, sintiendo el calor que una vez conoció. Si todavía nos amamos, dijo con voz ronca, aún queda camino por recorrer. Elena levantó la vista, con los ojos llenos de una esperanza cautelosa. Se abrazaron, sus lágrimas se mezclaron, como si el tiempo mismo pudiera empezar a sanar lo roto. Con la organización desmantelada, ya no había amenazas, solo amor, esperando ser reconstruido. Caminaron de la mano bajo el dorado atardecer. El silencio entre ellos ya no era pesado, sino una promesa de que seguirían adelante, aunque el camino no fuera fácil. Última línea. El perdón no borra el pasado, pero abre el camino para que el amor regrese.